Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, o al menos un día llevadero, ¿verdad? Porque la vida a veces nos pone a prueba, pero aquí estamos para echar un ratito juntos y desconectar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque a mí también me fascina. Vamos a hablar de Kerem y Hande, esa pareja que nos tiene a todos al borde del asiento. Y no solo eso, vamos a analizar un momento en particular que está dando mucho de qué hablar, cuando Kerem pide consejo a Hande, y prepárense, porque su reacción impacta a todos. Sí, lo has oído bien. Impacta a todos. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, el chismorreo y la especulación, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre intento traerles contenido fresco, divertido y sobre todo, que nos haga pasar un buen rato juntos. Así que si les gusta lo que hago, no duden en unirse a esta pequeña familia. Ahora sí, vamos al lío. Bien, pongámonos en contexto. Kerem y Hande. Dos nombres que juntos ya suenan a explosión. No voy a entrar en detalles sobre su historia, porque seguramente ya la conocen al dedillo. Pero básicamente hablamos de dos personas que, ya sea en la ficción o en la vida real, han generado una química innegable que nos tiene a todos enganchados. Su conexión, evidente para el ojo público, trasciende la pantalla, generando una ola de especulaciones y fantasías entre sus seguidores. ¿Son solo amigos, compañeros de trabajo, o hay algo más profundo entre ellos? Esta pregunta, omnipresente en foros y redes sociales, alimenta la llama de su popularidad. La pregunta del millón es, ¿de qué va este consejo que Kerem le pide a Hande? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según lo que he podido averiguar, parece ser que Kerem se encuentra en una encrucijada profesional. Tiene entre manos un proyecto que le apasiona, pero también le genera muchas dudas. ¿Debería aceptarlo? ¿Es el momento adecuado? ¿Estará a la altura del desafío? Todas esas preguntas que nos hacemos cuando estamos a punto de dar un gran salto. Para Kerem, este proyecto representa una oportunidad única, un trampolín hacia nuevas alturas en su carrera. Se trata de un papel que desafía sus límites como actor, que lo obliga a explorar nuevas facetas de su talento. Sin embargo, el riesgo es alto. El fracaso podría significar un retroceso significativo, una mancha en su impecable trayectoria. Y aquí es donde entra Hande. Kerem, confiando en su criterio, su intuición y seguramente en el vínculo tan especial que los une, decide pedirle consejo. Imaginen la escena, una conversación íntima, probablemente en un ambiente relajado, donde Kerem se abre y le cuenta sus inquietudes. Un encuentro que, más allá de las palabras, está cargado de miradas, silencios y una comprensión mutua que solo dos personas que comparten una conexión profunda pueden alcanzar. Kerem, vulnerable y sincero, expone sus temores y esperanzas, buscando en Hande una guía, un faro que ilumine su camino en esta encrucijada. Pero, ¿qué le aconseja Hande? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. La información que tengo es un poco ambigua, pero al parecer, la reacción de Hande no fue la que Kerem esperaba. No fue un simple sí, hazlo, o no, mejor espérate. Fue algo mucho más complejo. La respuesta de Hande, dicen los rumores, estuvo matizada por la cautela, la sabiduría y una profunda comprensión de la personalidad y las ambiciones de Kerem. No se limitó a darle una respuesta prefabricada, sino que lo invitó a reflexionar sobre sus verdaderas motivaciones, a confrontar sus miedos y a evaluar los riesgos y beneficios con una perspectiva objetiva. Algunos dicen que Hande fue brutalmente honesta con Kerem. Que le dijo las verdades a la cara, sin pelos en la lengua. Que le hizo ver los pros y los contras del proyecto de una manera muy objetiva, sin dejarse llevar por la emoción. Que le advirtió sobre los posibles obstáculos, sobre la presión mediática y sobre la necesidad de estar preparado para enfrentar cualquier eventualidad. Esta versión, la más cruda y directa, pinta a Hande como una amiga leal, dispuesta a sacrificar la comodidad para ofrecer una perspectiva realista y honesta. Otros, en cambio, aseguran que Hande fue mucho más sutil. Que le dio a Kerem el espacio para que él mismo llegara a sus propias conclusiones. Que simplemente le hizo las preguntas correctas para que él pudiera encontrar las respuestas dentro de sí mismo. Que lo guió a través de un proceso de introspección, desafiándolo a examinar sus motivaciones más profundas y a conectarse con su intuición.
Esta versión, más suave y reflexiva, presenta a Ande como una consejera sabia y compasiva, capaz de guiar a Kerem hacia la autorrealización y la toma de decisiones conscientes. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la reacción de Ande impactó a todos. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba que fuera tan diferente. Quizás pensaban que lo apoyaría incondicionalmente, o que le daría el visto bueno sin pensarlo dos veces. Pero no. Ande, fiel a su estilo, sorprendió a todos con una respuesta que dejó a más de uno boquiabierto. La sorpresa no solo radica en el contenido de su consejo, sino también en la forma en que lo transmitió. Su serenidad, su aplomo y su capacidad para mantener la objetividad en una situación tan cargada de emoción fueron elementos que contribuyeron a generar un impacto aún mayor. Y es que, piénsenlo bien, Ande es una mujer inteligente e independiente y con una gran visión. No es de las que se dejan llevar por las apariencias ni por las presiones externas. Ella tiene sus propios criterios y sabe lo que quiere. Y al parecer, en esta ocasión, supo muy bien que era lo mejor para Kerem, aunque eso significara decirle algo que no quería oír. Ande ha demostrado a lo largo de su carrera ser una mujer fuerte y decidida, capaz de tomar las riendas de su destino y de defender sus convicciones con firmeza. Su independencia, su autenticidad y su capacidad para inspirar a otros la han convertido en un modelo a seguir para miles de personas en todo el mundo. ¿Pero por qué decimos que su reacción impactó a todos? Bueno, más allá de la sorpresa inicial, creo que la respuesta de Ande generó un debate muy interesante sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, la necesidad de ser objetivos a la hora de tomar decisiones importantes y, sobre todo, el valor de tener a alguien que te diga la verdad, aunque duela. La reacción de Ande, lejos de ser un simple gesto de amistad, se ha convertido en un catalizador de reflexión sobre la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y la confianza en las relaciones interpersonales. Porque, seamos sinceros, a veces necesitamos que alguien nos baje de la nube y nos ponga los pies en la tierra. Necesitamos que alguien nos diga lo que no queremos oír, pero que sabemos que es lo correcto. Y al parecer, Ande fue esa persona para Kerem en este momento crucial. En un mundo donde la adulación y la complacencia son moneda corriente, la honestidad se convierte en un valor invaluable, un tesoro que solo se encuentra en aquellos que realmente se preocupan por nuestro bienestar. Ahora bien, ¿cuál fue la decisión final de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Porque, según he podido averiguar, Kerem todavía no ha tomado una decisión definitiva. Sigue sopesando los pros y los contras, analizando todas las opciones y, sobre todo, confiando en su intuición. La indecisión de Kerem no es un signo de debilidad, sino de madurez y responsabilidad. Reconoce la importancia de la decisión que tiene ante sí y se toma el tiempo necesario para evaluar todas las variables y elegir el camino que mejor se ajuste a sus necesidades y aspiraciones. Pero lo que sí es cierto es que el consejo de Ande le ha servido de mucho. Le ha ayudado a ver las cosas con mayor claridad, a identificar sus fortalezas y debilidades y, sobre todo, a tomar una decisión que sea la mejor para él, tanto a nivel profesional como personal. El consejo de Ande, independientemente de su contenido específico, ha tenido un impacto profundo en Kerem, ayudándolo a conectarse consigo mismo, a clarificar sus prioridades y a tomar una decisión informada y consciente. Y es que al final del día, eso es lo que importa, ¿no? Tomar decisiones que nos hagan felices, que nos permitan crecer y que nos acerquen a nuestros sueños. Y si tenemos la suerte de contar con personas que nos apoyen y nos digan la verdad, aunque duela, pues mucho mejor. La vida es un viaje lleno de desafíos y oportunidades, y contar con el apoyo de personas que nos aman y nos respetan es fundamental para superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. Así que, en resumen, la historia de Kerem pidiendo consejo a Ande y su reacción impactante nos deja varias lecciones: la importancia de la honestidad en las relaciones, la necesidad de ser objetivos a la hora de tomar decisiones importantes y el valor de tener a alguien que te diga la verdad, aunque duela. Además, nos recuerda que las decisiones importantes no siempre son fáciles y que a veces necesitamos tiempo para reflexionar y sopesar todas las opciones. Esta historia, aparentemente simple, encierra una profunda reflexión sobre la naturaleza de las relaciones humanas, la importancia de la autenticidad y el poder transformador del consejo honesto y bien intencionado. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la situación de Kerem y Ande. La verdad es que me divierto mucho investigando y compartiendo estas historias con ustedes. Me encanta saber sus opiniones y teorías, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué creen que debería hacer Kerem? ¿Creen que Ande hizo bien en ser tan honesta?
Quiero saberlo todo. ¿Creen que esta situación fortalecerá su vínculo o lo pondrá a prueba? ¿Qué tipo de proyectos creen que Kerem debería aceptar en el futuro? Sus opiniones son valiosas y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este es un espacio para compartir, aprender y sobre todo, pasar un buen rato juntos. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismorreo, análisis y entretenimiento. Les mando un beso enorme y que tengan un día increíble. Hasta la próxima.